de cómo podemos vivir en el poder de la resurrección. Sobre todo porque ya estamos a algunos días de celebrar la Semana Santa. Y todavía hay quienes se preguntan, ¿los cristianos realmente celebramos o no la Semana Santa? Por eso hoy tenemos, como siempre, a nuestro pastor invitado, el pastor Cristian Tor, de la Gran Familia. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Feliz. Bienvenido, pastor. Qué bueno para nosotros poder hablar, y me encanta este tema de la resurrección, porque esta es la Semana Santa y una semana supremamente importante para nosotros los cristianos, porque en esta semana pudimos ver lo trascendental del cumplimiento de la misión de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y pasamos por primero una entrada triunfal, celebrábamos el domingo, pues, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Y esa misma turba que gritaba Hosana 5 días más tarde decía, crucifíquenlo. Pero era parte del plan de Dios, y yo creo que cuando llegamos al momento de la muerte, sí, ahí nos sentimos tristes todos, pero la historia no acaba aquí, porque al tercer día Él resucitó, y esta es la verdad fundamental que sostiene nuestra fe, que sostiene toda nuestra, digamos, nuestra iglesia. Sí. Y por eso es que es una celebración, porque el final de esta semana es la victoria que Él nos dio, y que, por decirlo así, en otras religiones Buda está muerto y hay una tumba, Mahoma está muerto y está su tumba, pero la tumba de Cristo está vacía y es la base de nuestra fe. Sí. Es muy bien explicado, pastor, qué bueno que lo diga, porque es cierto, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué celebran si crucificaron a Jesús? Pues celebramos porque está vivo. Exactamente. Celebramos porque pagó nuestros pecados en una cruz, a pesar de no merecerlos. Sí. Porque, como usted comentaba, hace algunos días estaban aplaudiendo la llegada del Maestro, del Mesías. Y la sociedad es así. Al día siguiente, lamentablemente lo hemos visto hasta en la política, se ve el reflejo, cómo la gente cambia, ¿no? Y la gente cambia, te digo, porque están buscando un Dios hecho a su medida. Entonces, cuando yo quiero un Dios, o sea, yo quiero un Cristo que me abrace, pero que no me reprenda. Yo quiero un Cristo que me dé prosperidad, pero que no me hable de pecado, que no me castigue. Entonces, la gente se va haciendo una idea de Dios que es una idea adulterada, una idea equivocada. Y cuando se dan cuenta, un Dios realmente, a nuestra imagen. Y así lo predicaba el domingo, un Dios hecho a nuestra imagen. Entonces, cuando vemos que no es que Dios se va a adaptar a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos a Él. Entonces muchos se deprimen, muchos se decepcionan. Y por eso es que insisto tanto, hay que reevangelizar en medio de la iglesia, para que podamos conocer al verdadero Dios. Así es, pastor. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser testigos, vivir siendo testigos constantes de esa victoria, de esa resurrección, teniendo en cuenta de ese cambio constante que tenemos como seres humanos? Definitivamente que para ser testigos de Él hay que vivir como gente transformada por Él. Estaba leyendo la palabra en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que nosotros tenemos que ser, si somos testigos de Él, gente que ama, tenemos que ser gente que perdona, y tenemos que ser gente que vive para las cosas que Él vivió. Y eso se lo digo de una manera sencilla, porque somos agentes de paz. Los cristianos debemos ser gente que promueven la paz, tenemos que ser gente que lleva un mensaje, y que, por supuesto, como lo dije, que la gente vea algo diferente en nosotros. Porque si tú dices, oh, ya soy cristiano, voy a estar a la iglesia, pero yo te veo haciendo las mismas cosas, te veo igual de murmurador, de bochinchoso, no cambia. Yo digo, ven acá, yo no sé qué clase de testigo tú eres. Entonces, un testigo idóneo es el que ha permitido la transformación de Dios a nuestra vida. Y mira que lo curioso es que esta transformación es de adentro hacia afuera. El Jesús que la gente el domingo vitoreaba era un Jesús que pretendía hacer, o que ellos pretendían que hicieran cambios exteriores, o sea, que le quitaran la supremacía de Roma encima, que transformara la estructura externa. Pero cuando Él vino hablando de paz, vino hablando de amor, vino hablando del reino de los cielos, precisamente ahí vino la decepción. Por eso 5 días más tarde gritaban, crucifíquenos, porque no era lo que ellos esperaban, no llenaba sus expectativas. Pero la resurrección, que es lo importante para nosotros, habla de una vida transformada, habla de ese Jesús viviendo en nosotros a través del Espíritu y provocando que en una manera práctica, oye, dejemos de hacer esas cosas que hacíamos antes que no le agradan a Dios. Y me encanta que lo toque, pastor, porque somos imagen y semejanza de Cristo. Y el reflejo de lo que nosotros hacemos es nuestra vida también. Dicho sea de paso, si nosotros predicamos el Evangelio, nos congregamos, estamos en la iglesia todos los días,
debe haber un cambio significativo, ¿no? Que el que se da cuenta y dice, oye, yo conocí a una Steffi Sí. hace algunos años atrás, yo te veo diferente, hasta el peinado le cambió y todo lo demás. Pero es que el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestra vida, eso también tiene que ver con la resurrección de Cristo. Totalmente, porque la resurrección es la que precisamente establece que hay algo, que hay un proceso dándose en nuestra vida. Siempre le doy base bíblica, ¿no? Mientras estábamos hablando, estaba consultando la palabra y vemos que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Esta es primera de Pedro 1:3, disculpe que no di la cita. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, vemos que este hecho de la resurrección de los muertos marca un hito supremamente importante para nosotros. Esto es lo que nos dice, realmente ustedes tienen su fe puesta en algo que vale la pena, en alguien que prometió y cumplió. Entonces, Jesús se convierte, por decir así, la primicia. Yo sé lo que me espera. Lo que me espera es lo mismo que Él anunció y Él fue la primera muestra. Yo estoy seguro que ya sea que veamos el rapto, que Cristo nos lleve o que nos sorprenda la muerte, yo confío en dónde yo voy a abrir los ojos. Claro. Y yo sé que voy a Esa resucitar. esperanza. Y esa es la esperanza. Y eso es lo que al final de la historia, porque vamos pasando, repito, esta Semana Santa es como un carrusel, es como una montaña rusa. Entra primero en la ciudad, luego comienza a hacer obras que terminaron de indignar a los que lo perseguían para luego condenarlo y luego él poder resucitar. Y yo me quedo pensando en muchas veces nosotros como cristianos pasamos por desavenencias, por tribulaciones y hasta le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? Pues imagínate, el Hijo de Dios pasando por desavenencias. Pero es que era todo un proceso necesario en la vida de Jesús para que Él pudiera cumplir su función. Ahora pensemos en nosotros. Dios nos está permitiendo también pasar por procesos que provocan transformación de nosotros para llevarnos a ese plano donde verdaderamente les vamos a ser útiles a Dios. Pastor, no hay proceso, y lo dice la Biblia, no hay proceso que no provoque sufrimiento. No, no hemos visto ningún proceso ni durante el Antiguo Testamento, ni durante el ministerio de Jesús, ni lo que sigue después de su resurrección, que no haya provocado sufrimiento, pero es necesario ese sufrimiento para poder alcanzar esa victoria. Mira, si tú vas al gimnasio, yo me acuerdo una vez, estaba en un gimnasio aquí famoso de la capital y había un entrenador y me puso un peso. Yo dándole ahí, me dice, ¿le duele? Y yo, no. Entonces no funciona. No funciona, me puso más peso. Y es lo mismo que sucede. Nosotros tenemos que entender que estamos, lo que la Biblia llama santificación, por ponerlo en la palabra religiosa, es transformación. Y la resurrección marca el inicio para nosotros de una transformación, tanto del plano físico, porque Él lo mostró, o sea, Él pasó de muerte a vida, como de hecho y afirmo, lo haremos todos, pero también de ese proceso que se inició en nuestro interior. Sí. Así que yo creo que la palabra clave es transformación, y esa transformación tiene que ser evidente en mi testimonio, evidente en mi forma de vivir. Sí, yo todavía no he alcanzado la estatura del varón perfecto, pero eventualmente lo haremos. Y estamos, o sea, cuando yo me comparo, no me comparo con Ezequiel, me comparo conmigo mismo hace un año, hace 3 años, y habrá gente que me verá y dirá, hey, míralo, ahora di que pastor, pues, pero hace 30 años yo me acuerdo cuando lo veía allá en la música, porque yo soy músico, y a lo mejor muchos dirán, a lo mejor algunos dudarán, pero el testimonio es vital. Miren, les digo algo. Hubo un tiempo en mi vida que recuerdo cuando comenzaba en los caminos, con mucho ímpetu, una anciana de la iglesia me dijo, varón, me gusta lo que Dios está haciendo contigo, pero guarda tu testimonio. En momentos yo no le entendí, por momentos yo decía, a mí lo que me interesa es lo que piense Cristo de mí, no lo que piense la gente. No, después me di cuenta que yo soy un embajador de Cristo y que yo estoy 24/7 representándolo a Él, y que sí es importante. Entonces, ese que resucitó al tercer día ha puesto en nosotros, sus hijos, sus discípulos, una responsabilidad. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida que testifique que estamos parados sobre la roca, que creemos en la bendita esperanza de ese que resucitó y que nos prometió lo mismo. Así que es una vida de ir progresando, de ir transformándonos para lograr ser lo que ya Jesús es. Y está sentado a la diestra de Dios y nos está esperando. Pastor, y para esta temporada de Semana Santa, que bueno, yo creo que por cuestiones de cultura o de costumbres, podríamos decir, algunos toman
esta fecha para, bueno, irse de paseo, algunos de retiro. Sin embargo, ¿cómo poder enseñar o cómo ser transmisores o embajadores, como usted muy bien señalaba, de esa resurrección, de esa transformación que nos hace el Señor, sobre todo en esta temporada de Semana Santa? Mira, es clave lo que dijiste, yo lo voy a recibir una palabra, testifica. A lo mejor no todos son predicadores, pero claro, todos tenemos algo que decir de la transformación que Dios está provocando en nuestra vida. Todos somos testigos de las buenas nuevas. Buenas nuevas. Mira, dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy yo estoy estrenando misericordia. Sí. Y solamente el hecho de que estemos vivos, hoy mucha gente no vio el sol. Y la verdad es que nosotros comenzamos a pensar a veces en tantas cosas que no tenemos y nos decepcionamos o nos deprimimos por lo que no tenemos, en vez de pensar de las cosas que ya sí Dios nos dio y que son muestra de su amor y que son muestra de esa fe eterna. Esta resurrección nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo primero que Dios vive y que mi Dios no es un Dios muerto, vive y está sentado a la derecha del Padre. Segundo, que yo tengo una esperanza de seguir viviendo, o sea, nos dio eternidad. Nosotros somos eternos ahora. O sea, aunque este plano material se acabe, yo sé que vamos a vivir eternamente. Y eso nos lo dijo la resurrección. Amén. Y otra vez, que tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Y tener esa verdad de Dios en nuestras manos es una seria responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esto? Jesús, cuando te ve a la cara, te dice: mire, Steffi, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con mi palabra? O sea, te lo va a preguntar, y esa es la cosa de la cual te vamos a tener que dar cuenta. Porque Él mandó a su hijo, se sacrificó, murió, resucitó, pero si por yo soy indiferente a eso, entonces Él va a ser indiferente con nosotros. Sí. Y del mismo modo, ok, lo aceptaste. ¿Y qué hiciste? Hay una palabra que te decía: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Sí. Entonces, nosotros tenemos ese deber, sí o sí, de ser testigos, de vivir una vida de testimonio y compartir el mensaje en tu trabajo, compartir el mensaje en tu barrio, con tus amigos. Estás jugando fútbol en una cancha, hey, en vez de pelear y gritar... Eso iba para allá a decirle. Bueno. Que puede uno ser un ser humano con errores que probablemente los tengamos todos. Todos lo tenemos. Todos, porque no somos perfectos. Pero antes de cometer el error, pensarlo dos veces. Totalmente. Es decir, ser el embajador de Cristo también es que si yo antes era una persona iracunda, pienso más de 3 veces ponerme iracundo ante una circunstancia, porque yo voy a reflejar a Cristo. O sea, ¿qué van a decir la gente de mí si Ezequiel es un rabioso, anda peleando, no sé qué? No se le puede decir nada porque de una vez... Entonces, no digo que no habrá situaciones... Yo a veces me he bajado de la cruz también. Todos en algún momento nos bajamos de la cruz. Dice la palabra que el que quiere ir por mí, tome su cruz y sígame. Yo varias veces me he bajado de la cruz porque a veces hay gente que... Agárramela un momentito, aquí ya vengo. Cuídamela aquí mientras que vengo. Y ciertamente hemos pasado todos por situaciones que superan ese fruto, y por eso es que es un fruto del Espíritu, la paciencia, el dominio propio, la mansedumbre. Entonces son cosas que a través de esa transformación que Cristo está haciendo en nosotros vamos a ir cosechando ese fruto. No es fácil, pero en eso se trata nuestra vida de transformación. Al final, ese ramillete completo que es el fruto, que realmente para mí el fruto es el amor. Todos los demás son facetas de ese amor. El que ama va a saber tener paciencia, el que ama va a tener gozo, el que ama va a tener control de su persona, va a pensar en benignidad para otro. En fin, nosotros seguimos estando en esta escuelita, siguiendo a Jesús, siguiéndolo y creyendo, primero, que Él en esa cruz pagó mis pecados. Ya yo soy libre del pecado y no puedo permitir que Satanás me engañe y me siga haciendo pensar: pero si mira lo que tú eras, mira lo que tú eras. No, yo sé lo que soy ahora, porque Cristo me ha cambiado. Entonces, lo mismo ocurre con todos los que nos escuchan. Hay gente que Satanás se encarga de esa vocecita, como en las cómicas, ¿no? Tenemos al diablito aquí. Cuando tú estás caminando, cuando tú estás deseando buscar de Dios para mostrar al mundo que tú has sido transformado, Él te quiere recordar tu pasado. Claro. Y el pasado quedó atrás. Las cosas han sido hechas nuevas y Dios nos transforma. Y es la palabra. La cruz vacía, la tumba vacía. Alguien me preguntó por ahí sobre los crucifijos, que si podíamos llevar crucifijos. Yo no me quería meter tanto en eso, le decía, pero sí le dije una cosa: si te lo vas a poner, no que sea un crucifijo con un muñequito ahí crucificado, porque mi Dios no está así. Sí, está vivo. La cruz está vacía, sí. La tumba está vacía. La cruz vacía significa la victoria. Entonces, ¿victoria de qué? Victoria sobre el pecado. Claro. Victoria sobre la muerte.
y saber que nosotros en cualquier situación que estemos, porque sí vamos a tener tribulación, pero tenemos la victoria garantizada. Me Así encanta, es. me encanta, Pastor. Y ya para finalizar, sé que muchos nos están viendo a esta hora y dirán, bueno, es hora de celebrar de una manera distinta esta pues, resurrección de Cristo en nuestra vida. Un mensaje que usted le daría para los creyentes y los no creyentes también. Yo pienso que este es un momento oportuno, igual que lo hacemos cada vez que estamos pasando por alguna fiesta internacional. Hay que ser primero sagaces en aprovechar esta coyuntura para hablarle a Dios, hablarle a la gente del Dios que nosotros seguimos, que adoramos, el que resucitó. Segundo, también tomarnos nosotros el tiempo para reflexionar. Jesús nos muestra muchas veces en los evangelios que Él tomaba un momento para separarse, para reflexionar y para orar con el Padre. Y yo creo que qué mejor tiempo que este para separarnos. En el caso de nosotros, la gran familia, saludo a todos los de la gran familia, pues nos vamos de retiro el viernes. Y retiro con unas expectativas de ver lo sobrenatural de Dios transformándonos en instrumentos útiles de su gloria. Claro. Decimos que vamos a vivir para su gloria. Bueno, Él nos va a hacer herramientas útiles y estamos esperando manifestaciones poderosas. La parte que más me gusta, los bautismos. y sabiendo de que todo esto redunda para reafirmar esa fe, esa enseñanza que estamos dándole a la gente que estamos discipulando. Cristo sana, salva, liberta, viene por su iglesia. Así que no reconocer esto es negar la cruz. Y yo creo que lo importante de esta semana es ver cómo acabó la historia. Sí. Mi esposa tiene un hábito que a veces yo no entiendo. Tú le das un libro, ella lo lee, ella abre el último capítulo. Yo le digo, ¿por qué tú haces eso? Es que quiero saber cómo acaba. Yo le digo que eso le quita la gracia. Pero realmente nosotros esta semana sabemos cómo acabó la historia. Claro. Y la historia acabó con una tumba vacía, con un Cristo vivo que resucitó y sigue vivo. Tengo un texto bíblico hermoso que quisiera dejarlo antes de irnos. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que llévate eso, piensa en esto, reflexiona en esto en esta semana que estamos pasando, y que para ti las cosas que apasionaron a Cristo te apasionen a ti también. Amén. Que así sea, Pastor. Muchas gracias por compartir en la mañana de hoy todo este tema acerca de la resurrección y cómo ser portadores de ese mensaje, cómo ser testigos aquí en la tierra aún después de más de 2000 años de que Cristo resucitó y que gracias a Él pues vivimos una vida de misericordias y gracias todos los días. Y mañana nos vemos con los sembradores de esperanza. Así es. El pastor también es parte de lo que es el Festival de la Abundancia, así que aquí lo tendremos con mucha palabra de Dios y mucho más aquí en Osana Visión. Bueno, y nos vamos a un cambio comercial y ya volvemos con más de A Toda Hora. Te bendecimos.